Y en la tabla número 2 también hicimos las magnitudes de medición con respecto a lo que decía en cada tabla. Ujú. Y acá colocamos su medición. Yo, por ejemplo, para la cinta métrica usamos la dimensión del ancho y luego también la masa de la bolsa de cemento, su medición Ya. y su error. Y luego acá también colocamos las evidencias, que son las dimensiones del ancho del ladrillo de techo, como se puede ver. También la masa de la bolsa de cemento. Perfecto. También el diámetro de un fierro de construcción, que lo medimos con el vernier. Y acá también en la tabla número 3 que se estaba con respecto al instrumento que era la cinta métrica, colocamos 5 mediciones en largo, ancho y altura del ladrillo de techo. Acá están todas las mediciones que varían. También hicimos su valor medio y su error, que acá están las imágenes de altura, Perfecto. de ancho y de largo. De valor promedio con respecto al largo, ancho y altura. Y acá está la desviación promedio con respecto al largo, ancho y también a la altura. Y acá están todas las evidencias. Y acá luego en esta tabla mi compañero Rivera le va a explicar sobre esta tabla que se usó el vernier. Muy bien. Excelente. Ya. Mm. Con respecto a la tabla a continuación, sobre mi parte de las dimensiones del ladrillo pandereta, también hice lo mismo igual que en la tabla anterior, solo que en este caso fue medido a base de milímetros, porque esta sería la mínima, la unidad en donde se mediría, pues, porque la mínima unidad que presenta sería de 1 milímetro en este instrumento. Como se puede ver en las siguientes lecturas, también se hizo lo mismo con 5 mediciones, con valor Ya. promedio y las desviaciones respectivas también. Ahí está la Las prueba de evidencias. ancho, Ajá. de alto, sigue bajando por favor, y de largo también. Perfecto. Y con la 10 se iría con la balanza para para lo cual es el caso de la piedra chancada, que en este caso vendría a continuación mi siguiente compañero a explicar sobre este tema. Perfecto. Muy bien, Gabriel. Gracias. En el caso de de la balanza para poder hacer las mediciones, que son 5 mediciones, podemos ver los siguientes procedimientos. Más abajo, por favor. Ahí se realizaron 5 pesadas, de las cuales hemos apuntado en esos recuadros, y para poder calcular cada uno de lo que nos pide, ahí están las ecuaciones un poco más abajo, por favor. Más abajo, por favor. ¿Dónde están las ecuaciones? Claro, ahí. Para, Exactamente. para poder hallar, ¿no?, cada una de ellas, simplemente es la suma de cada una de las pesadas que se realizó entre el promedio, que son 5, pues, ¿no? Ya que se realizaron 5 pesadas. Y para poder también poder hallar nuevamente lo que nos piden, que es una desviación promedio, por decirlo así, es la resta del valor absoluto, de igual manera la sumatoria de todos ellos, pero entre el promedio de el total de pesadas que se realizó, que es entre 5, ¿no? Y para poder hallar también el valor, es lo que nos salió, que es el 33,22, más menos el promedio de la sumatoria del valor absoluto de las restas. Y mientras que para lo siguiente, que está más allá todavía, es un pequeño cuestionario acerca de lo que también nos pudo dejar, ¿no? ¿Cuál es la aproximación medida de una balanza electrónica? Para poder determinar la aproximación de una balanza electrónica, comúnmente determinaríamos de cuánto en cuánto está la masa,
y eso lo restaríamos y lo dividiríamos entre cada pequeño espacio que hay entre esos dos números. Pero para el caso de algo electrónico no es posible visualizar esos espacios, pero sí es posible ver cuántos ceros hay después de la coma, como en esta imagen, ¿no? Que es una balanza electrónica. Como podemos notar es, digamos, 0, y 0 y 4 ceros más a la derecha. O sea, hay 4 ceros después de la coma, por lo tanto la aproximación sería de más menos 0,000 y el cuarto cero sería 1, pues, ¿no? Incluso podría ser más precisa, ya que esos ceros pueden aumentar como, digamos, 0,6 ceros más, pero con uno al final que es el último, el séptimo, hasta llenar el espacio sobrante, ¿no? Porque ahí por algo cubre un pequeño espacio ahí en la balanza electrónica. Entonces, es todavía más precisa y de esa manera sería la aproximación de una balanza electrónica. Y lo mismo sucede para la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué es un dinamómetro? Así A es. ver, por favor. Sí, bueno, entendemos al dinamómetro como un instrumento para medir fuerzas basado en la deformación de los cuerpos elásticos, ¿no? Básicamente vamos a hablar también sobre su aproximación de medida, que en este caso la que utilizamos, al ser mecánica, sí pudimos obtener una respuesta más concreta, que sería una libra, o en kilogramos, expresado en kilogramos, sería 0,454 kilogramos. Y luego pasamos a la tabla, ¿no? Nos pidieron pesar la siguiente tabla. Sí, entonces ahí colocamos el dinamómetro y pesamos la bolsa con la piedra chancada y tuvimos varias medidas, ¿no? Dependiendo de la posición, ¿no? Cuánto tiempo demoraba. Al ser elástico, entonces no es tan preciso, ¿no? Entonces daba medidas en kilogramos, en libras, ¿no? Luego, para obtener los valores de la media aritmética, sumamos todas las medidas, las 6 medidas que nos pedían, y la dividimos en la cantidad total de medidas, ¿no? Entre 6 en este caso. Ahora, para obtener el promedio de las desviaciones, tuvimos que aplicar la fórmula, restando cada medida con el valor promedio que ya habíamos obtenido, su valor absoluto, y de las 6 medidas, ¿no? Igual, dividiéndolo entre la cantidad de medidas, que en este caso es 6. Entonces, una vez ya obtenido eso, obtuvimos lo que nos pedían, que era la medida, ¿no? ¿Cuál es la medida promedio, digamos, de las mediciones que realizamos con el dinamómetro? En la siguiente pregunta, que sería la 15, dándonos un caso hipotético, si es que el nonio del pie de rey hubiese tenido 40 divisiones. En cuanto a nonio se refiere a la parte inferior, no toda la herramienta en sí. Desde el 0 hasta el 10, y como se puede ver y apreciar en la respuesta, el nonio del pie de rey posee 50 divisiones, y hallando su apreciación sería la menor división de 1 milímetro de la regla por el número de divisiones, obteniendo de apreciación 0,002 milímetros, que sería lo habitual, pues. Pero en caso de 40 divisiones, la apreciación o aproximación será de los 10 milímetros que encaja en la lectura del nonio con el mínimo valor o el punto de medida entre las divisiones que nos dan a cabo, sería de 0,25 milímetros. Así es. Y bajando, ahí se puede apreciar la fórmula de aproximación o esto, bueno, más que nada de aproximación, y teniendo en cuenta que nos preguntan también de la incertidumbre, se haya dividiendo esta precisión o aproximación en dos, y este valor de 0,25 entre 2 daría igual a 0,125 milímetros. Y ahora le doy pase para la pregunta 16. Bien, Juan. Sí, bueno, la pregunta 16 nos dice, escriba un ejemplo, ¿no? En donde una magnitud pueda determinarse de forma directa e indirecta, ¿no? Bueno, un ejemplo de medición directa es cuando medimos, por ejemplo, la altura de una casa con una cinta métrica, Así y es. bueno, procuramos observar que el número de la cinta termine el techo, ¿no? Para así tener una medida
lo más preciso posible que podamos, ¿no? Bueno, de forma directa, ¿no? Y el ejemplo de medición directa sería si deseamos saber, por ejemplo, el área de un círculo, ¿no? Ya que a través de una fórmula vamos a calcular dicha medición, ¿no? Ya habiendo, por ejemplo, medido, ¿cómo se llama? El radio, podemos en sí tener la medida de la circunferencia, ¿no? O el área, o lo que se nos ocurra calcular. Bueno, para la pregunta 17 dice, ¿cómo haría para medir el diámetro interno de un tubo de PVC, ¿no? Bueno, para obtener el diámetro interior, ¿no? Primero tenemos que conocer el diámetro exterior, que es fácil de calcular, ¿no? Porque lo medimos con una cinta métrica y bueno, podemos obtener ese valor. Entonces, para hallarlo, tenemos que hallar el diámetro interior y para hallar el diámetro interior, diré, tenemos que tener el diámetro exterior, ¿no? Y a ese lo vamos a restar 2 veces el grosor de la pared, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que el grosor de la pared puede variar dependiendo de qué tipo, ¿no? Sea, ¿no? Claro. Y claro, entonces si no conocemos ese grosor de la pared del tubo, tenemos que recurrir a una tablita ahí donde dicen los grosores, ya sea en milímetros, ¿no? Según la medida que requiramos, y bueno, reemplazarlo, ¿no? Para seguir allá, para hallar el valor que queremos, ¿no? Baja, por favor. ¿Sí? Y bueno, pasamos a las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, las conclusiones, bueno, vendrían a ser que la medición es una parte importante de la ciencia, que nos permite llegar a obtener cálculos más precisos que nuestros ojos pueden observar a simple vista, ¿no? También las unidades de longitud más a tiempo, ¿no? Están totalmente asociadas a la mayoría de los países del mundo, ¿no? Por eso, por el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? El SI. Algunos objetos que tienen la misma utilidad de medición ofrecen mayor grado de precisión debido a las múltiples formas sólidas para medir sus distintos tamaños y llegar a una precisión absoluta, Sí. ¿no? Seguimos bajando, por favor. Y bueno, algunas recomendaciones sería que al momento de medir, por ejemplo, el tiempo de reacción, se debe tener total precaución al manejar los sistemas de unidades, ¿no? Por ejemplo, en el sistema del tiempo se puede llegar a confundir sus pequeñas unidades como son las milésimas, las centésimas, las décimas, ¿no? Por ejemplo, al medir la longitud usando el vernier, ¿no? O sea, vamos a medir longitudes pequeñas. Debemos tener en cuenta las unidades de medida para poder tener una buena observación entre cada pequeño milímetro de espacio y así evitar los errores de la medida, ¿no? Y otra recomendación sería usando la medición de masa por medio de la balanza. Se debe tener en cuenta que la balanza, antes de empezar a medir la masa, ¿no? O cualquier objeto, primero tiene que estar muy bien calibrada, ¿no? Sí, Y una vez calibrada la podemos usarla para tener una medida exacta, ¿no? Para pesar con exactitud, ¿no? Y bueno, como una forma de calibrar le dice que la fuerza que se ejerce ajustándola manualmente es igual a la del platillo, ¿no? Y así empezarla desde cero, evitando posibles errores en la determinación de la masa, ¿no? Y bueno, eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias. Muy bien, Panizo. Muy bien, buen trabajo. Y ahí está la bibliografía. Bien. A ver, si hubiera algún otro grupo más para hacer un comentario general. El grupo 1, ¿no? A ver si me permiten unos segundos para ver.
Ingeniero, ¿se le puede compartir? Claro, grupo. ¿Qué número de grupo, por favor? 2. Grupo 2, ya. Adelante, joven, adelante. ¿Se llega a visualizar, ingeniero? Unos segundos, a ver. Sí, sí. Adelante. Sí se visualiza. Está Mendoza, Nieto, Ñeque, Olaya. Adelante, jóvenes. Ya, ok, a ver, lo que hemos hecho acá, bueno, simplemente lo que hemos hecho fue poner directo, ahí está el tema, hemos puesto directo lo que es la parte experimental. Ya. Ya, ok. Lo que hemos hecho fue poner la parte experimental. Bueno, acá hemos tenido un poquito de dudas con respecto al porcentaje de error. Bueno, ya leyendo la teoría ya hemos podido ver. En la cinta métrica, su aproximación es para 1/10, las separaciones que tiene. La balanza está de 5 en 5 gramos, su variación es 5 y 5, y el vernier lo mismo que la cinta métrica. Así es técnicamente la distancia que tiene entre cada medida, pues, ¿no? Ya. Estos son los 3 instrumentos que se han utilizado. El vernier, la balanza y la cinta métrica. En el caso de la segunda tabla, bueno, nos dice acá las dimensiones en ladrillo de techo, bueno, para cada uno de ellos, dimensiones de largo, ancho y alto, y acá como Así ve, es. cada uno de nosotros lo ha medido. Si se da cuenta, hay exactitud y hay una buena precisión, aplicando un poco la parte teórica, ¿no? Así Hay es. exactitud y hay precisión para cada una de las medidas que se ha calculado, varía entre 29 y 30. Ahí en los resultados le faltaría las unidades de medida, ¿verdad? Para acá, Claro, claro. sí, también. No, es que acá la verdad es que tengo una duda con respecto a este símbolo, no sé si utilizar el más o el menos. Ya, ahora les explico. Por eso exponen todos y luego les explico, ¿ya? Pero debe ir ahí más y menos, pues. O sea, más y menos, una forma de expresar correctamente el resultado de una medición. Más menos. Ahora les voy a explicar, ¿ya? Ya, listo. A ver, estos son los cálculos que se han hecho. Bueno, cada uno de mis compañeros ha hecho los cálculos respectivos para Ya, poder qué bien. hallarlo, pues, ¿no? Para la masa de bolsa de cemento, que es lo que nos solicita por acá también, utilizar una balanza. Acá hemos solamente utilizado tres medidas. Ya. Varía, en cierto sentido, sí varía. Pesaba mucho la bolsa de cemento. Y Claro. utilizamos la fórmula respectiva. Y para el diámetro también lo mismo. ¿Por qué Como lo ve, consideraron 3? Disculpa. ¿cómo? ¿Por qué consideraron 3 medidas nada más? Consideramos tres, ingeniero, porque la bolsa de cemento sí pesaba mucho y nosotros es que nosotros fuimos a una obra y ahí habían varias bolsas de cemento y utilizamos Ah, uno por uno y solamente hemos podido para tres. Y cada ya, uno ya. ha dado mediciones distintas. Sí, sí, está bien, está bien. Ya. Solamente que para mayor confiabilidad, Tener, podemos medir 5, podemos tener 5 mediciones, así, ¿no? Pero está bien, excelente. Ya, adelante. claro. Y para el diámetro, bueno, el diámetro inferior de construcción son también lo mismo, pues. Ya, Bueno, está como le digo, ahí están las evidencias de que cada uno de nosotros ha hecho el trabajo. Bueno, por ejemplo, ahí acá está, para la muy bolsa bien. de cemento, utilizando el vernier, calcular el diámetro y para calcular las dimensiones del ladrillo, respectivamente, para cada uno de ellos. Claro, está bien, muy bien. Ya es la siguiente tabla, ¿no? La número 3. Muy bien, jóvenes. Ya, a ver, bueno, esta es la siguiente tabla. Dice, calcula las medidas de ladrillo de techo con cinta métrica. Bueno, acá también casi lo mismo, solo de que
Sí, acá también, como bueno, hemos calculado para cada uno de nosotros la ha hecho, son 5 Ya, mediciones, claro. y se aplicaban las fórmulas respectivas. Se aplicaron las fórmulas respectivas para poder calcularlo. Como les digo, aquí están las evidencias. Así es. Ya, acá dice, con el vernier mide la medición de un ladrillo pandereta, ¿no? También lo mismo técnicamente. Sí, Cada claro, uno de sí. nosotros ha hecho la medición y se ha registrado. Ahí están las fórmulas respectivas con los resultados que nos arrojaron. En este caso, en milímetros, ¿no? En este caso fue el vernier. El vernier estaba en centímetros, por eso nosotros teníamos que convertirlo, ¿no? De centímetros a milímetros, como se mencionaba acá en la tabla. Otra vez, como le digo por acá, cada una de estas tablas tiene sus respectivas, sus, Evidencias. ahí está, disculpe, Claro, sus respectivas evidencias. evidencias. Sus respectivas evidencias. Como les digo, acá, como justamente somos 5, las 5 personas ha hecho cada una sus medidas, y según esas medidas, Claro. vemos que pues hay cierta precisión, por así decirlo. Justamente en el ancho hay más todavía, más precisión y exactitud, porque casi todos los valores fueron lo mismo, ¿no? Ujú. Ahora el siguiente es con la balanza, con la piedra chancada. Justamente como en la obra había bastante, conseguimos una bolsa de cemento vacía, y ahí le hemos, como dice acá, no contenía bolsa de cemento, le hemos llenado de piedra chancada, y cada uno de ellos ha medido, pues, ¿no? Cuál va a ser más o menos la media bolsa de cemento, según a sus consideraciones. Y esos Así fueron es. los resultados. Perfecto. Como le digo, cada uno de ellos también tiene sus respectivas fórmulas para poder calcularlo. Y ahí las respectivas evidencias, ¿no? De que cada uno de nosotros la ha hecho. Es decir, la piedra chancada, y ahí está la bolsa de cemento, casi a la mitad nomás. Cada uno de ellos la había tenido que llenar según a su Claro, consideración de cuánto era la mitad más o menos. claro, Cuánto claro. consideraba. Ujú. Ya aquí el cuestionario fue lo último que ya estuvimos haciendo. Dice, ¿cuál es la aproximación de medir una balanza electrónica? Bueno, en nuestro caso fue de 1/1000, más o menos de 1 gramo, Ujú. para balanza electrónica. Dice, en un dinamómetro, nos dice, ¿no? ¿Qué es un dinamómetro y cuál es su aproximación de medida, ¿no? Instrumento utilizado para medir fuerzas y calcular peso, ¿no? Bueno, en este caso no hemos tenido la facilidad de poder tener Un un dinamómetro. dinamómetro, pero hemos considerado de que podría ser con una balanza, y como el resultado se pedía en fuerzas, bueno, creo que acá era peso. El peso, según a mis conocimientos de física de Newton, yo veía acá que era en kilogramos, entonces me confundía un poco, pero yo lo que hice fue simplemente multiplicarlo a cada valor que nos daban por acá en la tabla de acá, a cada valor multiplicarlo por 9,81, que es el valor de la Claro, gravedad, está ¿no? bien. Ajá, así es. Ahí está la tabla también, como le presento, cada uno de los datos ya multiplicado por el valor respectivo, por su respectiva fórmula. Para el siguiente, si el nonio de pi es 40 divisiones, bueno, sería 1/40, o sea, de 0,025. Y la incertidumbre a través de la fórmula de la desviación estándar, que es la que habíamos utilizado para el cálculo de errores. Perfecto. Magnitud que pueda en forma directa a través de un cronómetro, por ejemplo, que hemos pensado para calcular, por ejemplo, ¿no? La velocidad de un automóvil. Ya. Y de manera indirecta usar una balanza para calcular una bolsa de cemento, lo que se había hecho, pues, ¿no? En el trabajo. A ver, en unos segundos ahí. ¿A qué le llamamos medición directa? A un instrumento que no se puede, por así decirlo, dar otra fórmula, simplemente nos da ese valor y nosotros tenemos que asumir de que ese valor es el correcto. Ya, En cambio, en la medición directa, ¿de indirecta, acuerdo? en cambio, Y la indirecta, es el que nos arroja el valor, pero nosotros tenemos que hacer otros cálculos, no solamente de un solo valor, sino de varios valores, para poder de ahí sacar una medición exacta. claro. Generalmente la medición indirecta está relacionada con el uso de una fórmula, pues, ¿no? O sea, por Ujú. ejemplo, quiero medir el área de una placa, por decir. Queremos medir, por ejemplo, el área de la sección transversal de una viga.
Entonces medimos el largo y el ancho y aplicamos la fórmula y a partir de esa fórmula vamos a tener un resultado que es el área. Ese resultado es una medición indirecta. ¿Estamos bien? Excelente. Bien, está claro, ¿no? Sí. Y Ya. ya para terminar, dice, ¿cómo calcula usted el diámetro interno? Bueno, nosotros hemos calculado ambos, no tanto diámetro interno como pues usted puede ver como el diámetro externo, un tubo PVC o un tubo de tubería, ¿no? PVC. De agua. Ah, sí, sí. Hemos pensado con el vernier y también como, bueno, con más o menos una variación de error por ahí con la cinta métrica, ¿no? Claro que no va a salir tan exacto. Con el vernier sí va a salir exacto el diámetro interno, esa es su medición, y tanto del externo también. En cambio, con la cinta métrica, si nosotros comparamos, como que no hay mucha diferencia, ¿no? Más o menos de 0,2 a 0,1, 0,2, más o menos, en promedio. Está muy bien. Y estas son Excelente. cada una de las más evidencias nomás que nosotros habíamos puesto sobre las mediciones, por ejemplo, acá utilizando tanto el vernier para calcular el diámetro del tubo, el tubo PVC, todos los materiales que se han utilizado en la obra y, bueno, nosotros ahí en la obra, ¿no? Eso sería todo, ingeniero. Muy bien, felicitaciones al grupo. Ya. A ver, si me permites retroceder a la parte Ah, ok. ¿Dónde lo...? donde nos pide hallar el peso, algo así. Primero midieron con la balanza. Sí, como les digo, en nuestro caso no hemos tenido la facilidad de tener un dinamómetro, no hemos podido Ya, no hay conseguir. problema. Ahí Ujú. no, unos segunditos, por favor. Ya, unos segundos. Ya. Mire, ustedes pueden medir con la balanza también el peso, ¿de acuerdo? Entonces, pero ustedes también saben que la balanza nos da en kilogramos en este caso. Y si nosotros queremos que sea peso, ese kilogramos simplemente sería kilogramos fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos medir masa, ese kilogramos va a ser masa, kilogramos masa. Pero si queremos que sea peso, ese kilogramo será kilogramo fuerza. Ya. Si ustedes analizan numéricamente el sistema, este, las, las magnitudes de la masa y el peso van a ser equivalentes, ¿no? Pero van a estar en diferentes sistemas de unidades. Entonces, repito, si yo quiero medir masa, solamente ahí la balanza me reporta una medición directa, me reporta el dato en masa. Pero si quiero que sea peso, ya lo trabajo como kilogramo fuerza, ¿no? Nada más, por ejemplo, ahí han medido 223.432 kilogramos. Fuerza lo pongo y ya estoy como peso ya. Ahí, ¿no? Estoy trabajando como peso, kilogramo fuerza. Solamente que en sistema gravitatorio estaría trabajando ahí. ¿Ves? Ese es un pequeño alcance que le doy. ¿Qué más? Ya, al final voy a hacer un comentario. Esperemos a ver el otro grupo, si es que también va a exponer. Ya, muy bien, grupo número 2. Felicitaciones por el trabajo. La última consulta, este, la última pregunta es, ¿y cómo les trató los señores de la construcción? Sí, ha habido un buen recibimiento ahí. Sí, hemos tenido un espacio en donde poder trabajar sin incomodar, claro, el proceso que estaban haciendo, ¿no? En ese entonces. Claro, pero ya, Hemos podido aprender un poquito más también, ¿no? Esa era la idea también, de poder estar ver más o menos cómo es y ahí mismo hacer el trabajo. Y como habían varios materiales ahí que se podría utilizar para no estar tampoco teniendo cada uno de manera separada, pues simplemente nos juntamos todos y fuimos a ver qué es lo que faltaba. Y lo único que faltaba era la balanza y el vernier, que era lo que pues ya pudimos llevar por nuestra cuenta. Pero lo claro. demás lo hemos podido encontrar ahí. Muy Se bien, podría Flores. decir de que era una manera inteligente de poder realizar este trabajo porque no hemos tenido que llevar mucho más que nada. Sí, sí, la idea es
La idea de este trabajo, además de aprender a medir, es que ustedes interaccionen con los señores de el campo, porque están trabajando, conversar ahí y recibir sus experiencias, su un poquito de intercambio, pues, ¿no? Entre lo que están haciendo ustedes y lo que están haciendo ellos. Porque más adelante van a entrar sí o sí a ese campo. Bien, jóvenes, felicitaciones. Entonces, pasamos al siguiente grupo. Muchas gracias, grupo 2. Grupo 3, ¿estamos listos? Sí, profesor, un momento, por favor. Sí, sí es. No se preocupen, espero. Sí se observa. Adelante, jóvenes. Ok, profesor. Mire, tres profesor y compañeros en general, ¿no? Vamos a presentar, mi grupo y yo, un avance, ¿no? Sobre el laboratorio. Bien, bueno, la verdad, ha habido cosas que no hemos podido, los datos, ¿no? Como la pregunta de, a ver, un momento, profesor, disculpa. Bueno, disculpa, como le decía, el día sábado fuimos a una ferretería, ¿no? Por Bolognesi, si no me equivoco, por la casa Bolognesi, y estuvimos buscando, ¿no? Ya. Y logramos entrar a una ferretería en donde amablemente nos prestaron, ¿no? Un ladrillo de techo, ladrillo pandreta, si no me equivoco, Ya. y una bolsa de cemento, ¿no? Ya que mis compañeros trajeron los materiales restantes, ¿no? Para medir. Y bien, en sí, gracias a Dios pudimos medir todo, ¿no? Ahí puede apreciar en las fotos que hemos podido llevar una cinta métrica y ahí el Está bien, vernier está bien. también, Gerson lo trajo. También, y por último hemos podido pesar, ¿no? Ya. Una bolsa de cemento llena con piedra chancada, como mandó, ¿no? Claro, Llena hasta claro. la mitad y la verdad falta terminar el trabajo, ¿no? En sí las PPTs porque ya nos reunimos. Ahí puede apreciar los datos que medimos, ¿no? Cada uno de nosotros. Ya. Y de eso solo faltaría completar los datos y algunas dudas que teníamos, ¿no? Sobre la tabla 1 si no me equivoco. Claro, es esto, la aproximación de medida de instrumento. Más bien queríamos consultarle a usted, ¿no? Sí, sí. De qué se trata esto? Del error, Ya. así, cómo realizarlo, ¿no? Claro, Es decir, lo que claro. falta nos falta reunirnos, ¿no? Ya, Hoy, muy si no me bien. equivoco, nos vamos a reunir. Muy bien, Ya, jóvenes. pues. Lo importante es que ustedes están exponiendo ahí sus dificultades y están trabajando, porque esto de mediciones sí o sí lo van a hacer ya en el campo, ¿no? En la práctica. Van a tener que medir, ¿ya? Entonces ahora yo les voy a dar el alcance general. Justamente eso es lo que yo quería saber y quería escuchar, pues, las consultas de ustedes, ¿no? De acuerdo, está muy bien. Entonces, los cuadros, ustedes lo van a hacer, lo van a armar, todos los cuadros lo van a armar en Excel. ¿Manejan ustedes el Excel? Claro, profesor. Ya, en el Excel lo van a hacer más bonito, pues, ¿no? Ahí la suma, le aplican las funciones suma,
todo, ¿no? Hasta cuántas cifras lo desean aproximar, todo eso ustedes ya le indican, ¿ya? Entonces ahora lo que les voy a explicar es un poquito de las dudas que tienen sobre eso. ¿Alguna otra consulta más? Ya, entonces, muy bien, o sea, en la medida que ustedes van entendiendo, van avanzando, así se van a reunir y, ¿no? Y en otro momento tendrán la oportunidad de ir pues al campo donde puedan, sobre todo para que ustedes interactúen, pues si ustedes van a ser ingenieros civiles, no van a trabajar lejos del campo, ¿no? ¿Ya? Es la idea. Entonces, en situ, ustedes tienen que ver, por ejemplo, qué material están usando más, si es que usan el vernier, no usan, pues ahí van a decir, ¿por qué nos enseña el profesor Romero? Entonces, ¿no? Entonces, seguramente sus compañeros le van a comentar. Por eso es importante que ustedes interactúen también, ¿no? A ver, ¿cómo te ha ido en el laboratorio? ¿Cómo has hecho tú tal? Van conversando, pues eso es la idea. No es que yo solamente y aprendo para mí nomás, no. Se comparte la información, pues, ¿no? Ya, jóvenes, entonces, miren, ahora muy bien, grupo 3. Ya lo importante es lo que están haciendo su laboratorio, están avanzando y ya pues haga un esfuerzo de poder concluir todo. ¿Ya, jóvenes? ¿Estamos? Gracias. Bien. Ya, entonces, usted pueden continuar, por ejemplo, el día jueves es el examen, la siguiente semana pueden continuar y me presentan pues todo su informe. Bien, entonces ahora voy a compartir, si me permiten, la pizarra. Unos segundos, a ver. Bien, joven, entonces vamos a compartir la pizarra. Ya. Entonces acá lo que tenemos que aprender, jóvenes, es sobre todo, ¿no? Tenemos que aprender a reportar el resultado de una medición, ¿ya? Todos sabemos medir, bueno, pero ¿medir qué significa? Medir significa expresar ese resultado, o sea, expresar un resultado de esta manera, por ejemplo, vamos a ponerle, perdón, vamos a ponerle vamos a considerar X una magnitud cualquiera, por ejemplo, puede ser el largo, el ancho, la altura, X, ¿ya? Entonces queremos medir el largo, por ejemplo, de ladrillo, ¿no? De techo. Entonces, lo que nosotros sabemos es de que ese resultado de la medición debemos expresarlo de esta manera. Así. Eso debe ser el resultado de una medición, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Entonces, ¿qué representa X? Para nosotros representa una magnitud una magnitud física. En este caso, que puede ser el largo del ladrillo del techo. ¿Y qué representa el X barra? El X barra
representa el valor más probable. ¿De acuerdo? De largo del ladrillo del techo. ¿Y qué representa el delta de X? Por ejemplo, ya hemos estudiado un delta de X en física, en el curso, en teoría. ¿Qué representa delta de X? A ver, según recuerdan ustedes. Hagamos un paréntesis ahí, a ver. ¿Qué representa delta de X? La variación de la distancia del recorrido. Claro, variación, ¿no? En general, delta de X representa variación, bueno, variación, ¿ya? ¿De acuerdo? Depende qué es lo que nosotros queremos expresar. Por ejemplo, esto hasta donde ya sabemos, delta de X representa variación, ¿no? También significa cambio, ¿no? Cambio, ¿de acuerdo? Cambio, ¿no? Variación, cambio. Esta variación puede ser positiva, puede ser negativa. Ese cambio también fue un cambio positivo, negativo, ¿de acuerdo? Eso así lo sabemos. Pero también hay otro nombre que también lo hemos estudiado, ¿no? Se conoce como nombre de desplazamiento, ¿no? ¿Recuerdan? También se representa delta de X, representa desplazamiento, ¿no? Desplazamiento. El desplazamiento. ¿Ya? Y así, depende qué es lo qué tema estudiamos. Depende de eso. Entonces la vamos a denotar así. ¿De acuerdo? Ahora, en el tema de mediciones, delta de X, para nosotros nos va a representar el error experimental. El error. Generalmente conocido como error absoluto. Solamente delta de X para nosotros ser error absoluto. ¿Ya? Error absoluto, así el error absoluto. Sabemos que el error pues, puede ser sistemático, aleatorio, etcétera, etcétera. El error experimental. Todos los errores están acá presentes. ¿Ya? Error absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, X, el valor más probable de X barra, el error más probable de X barra, la vamos a obtener con el instrumento. ¿De acuerdo? Con el instrumento. Delta de X también vamos a tener con el instrumento, pero dependerá de algunas situaciones. Miren. Pero lo más importante es que nosotros sepamos que el resultado de medición debe estar expresado por esta ecuación. Entonces, ¿cuándo sabremos medir? Cuando sabemos expresar este resultado en la medición, esta fórmula, ¿no? Ya. Entonces, acá viene lo siguiente. Primer caso para usar esta fórmula. Decimos sí. Cuando se mida una sola vez la magnitud. Cuando se mide una sola vez una magnitud. Por ejemplo, el largo, ¿no? Entonces, cuando se mide una sola vez. Cuando se mide una sola vez. Por ejemplo, me dictan ustedes por el largo de un ladrillo de techo. Vamos a ponerle acá X. Perdón, acá lo voy a cortar un poquito. Ya. Por ejemplo, X. Me representa el largo. Me dictan cualquiera de los grupos que ustedes su medida me dictan, por favor. A ver. Voy a representar por X el largo de un ladrillo de techo. ¿Cuánto han medido? A ver, me dictan. Una de las mediciones, uno de los 29.8 centímetros. ya 29, ya 29 punto o coma
coma usamos, ¿no? 8 centímetros. ¿De acuerdo? Eso es lo que han medido con la cinta con la cinta milimétrica, ¿no? Entonces, cuando se mide una sola vez, el valor más probable es 29,8 centímetros. Cuando se mide una sola vez, ¿no? Y en el trabajo es eso, pues en el campo es eso. Se mide una sola vez todo, ¿no? Los maestros o los ingenieros ahí no van a medir varias veces, ¿no? Se mide una sola vez, ya está, 29,8. Ese es el valor más probable. Ya. Ahora, a continuación, tenemos que sí o sí expresar el más menos, el error absoluto. Cuando se mide una sola vez con el instrumento, el largo de la ardilla pandereta, cuando se mide una sola vez, este error absoluto, o sea, delta de X, ya, ¿cómo se calcula? Se calcula como el cociente, esto ya está experimentado, comprobado, se calcula como la mitad de una cantidad llamada aproximación. Ya, aproximación. Aproximación. Profesor, ¿qué es la aproximación? Acá vamos a ver, mire. Aproximación, así le llaman, algunos le llaman, confunde con sensibilidad, etc. Aproximación. ¿Qué es la aproximación? Ustedes ya lo dijeron en su exposición. La aproximación es la mínima división que posee el instrumento, en el instrumento. En este caso hablemos de la cinta milimétrica, ¿no? ¿Hasta cuánto podemos medir con la cinta milimétrica? ¿Hasta 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro? ¿Hasta cuánto? A ver. ¿Hasta cuánto podemos medir? La 1,5 aproximación es otra cosa que la mínima división que posee, en este caso, la cinta milimétrica. La winch en el caso, ¿no? Profesor, sería 1 milímetro. 1 milímetro, muy bien. La aproximación es 1 milímetro. Esa es la mínima división, jóvenes. Ya. Vamos a suponer que el 1 milímetro, exagerando, sea todo este tamaño. Ya. Ese es lo estoy ampliando, ¿no? Milímetro. 1 milímetro. Ya. Entonces la aproximación viene a ser la mínima división que posee el instrumento. Todos los instrumentos no tienen la mínima división que es 1 milímetro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el error absoluto se define, pues, el error absoluto se define como delta de X, ¿ya? Que va a ser igual a 1 entre 2. Eso equivale a 0,5 milímetros. O 0,005 centímetros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el largo de mi ladrillo de techo va a ser igual a 29,8 centímetros más menos 0,05 centímetros. ¿Ya? Profesor, ¿pero eso qué significa? Mira,
nosotros sabemos en ciencias de que no hay un valor verdadero, un valor exacto, no hay. Estimamos lo que medimos es encontramos un valor estimado, un valor aproximado, ¿no? ¿Por qué? Porque el error en general es una diferencia como, ¿no? Entre un valor verdadero y un valor aproximado. Y un valor que se mide, por ejemplo, ¿no? Que medimos, sí. Es el error absoluto. Este valor verdadero, ¿no? Ese valor verdadero es un valor que uno supone que existe, ¿no? Pero en realidad no llegamos a encontrar el valor verdadero. ¿Ya? ¿Y por qué absoluto? Porque esta diferencia puede ser positiva o negativa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, generalmente se trabaja con su valor absoluto, eso sí ya saben, el valor absoluto. Entonces, es más menos, ¿no? Más menos. Ahora, miren, lo que les decía así. Acá. Si nosotros consideramos, por ejemplo, otro milímetro más acá, 1, 2, 3, 4, 5, ahí, otro milímetro más acá. Y, y cuando se mide con una regla, vamos a suponer que la regla mida, mida, por ejemplo, medimos con la regla, poner acá un color, ya está, medimos con la regla desde un extremo hasta por acá. La regla es continua, pues, ¿no? O la cinta también. Sí. Entonces, vamos a suponer que en la regla, este extremo de lo que estoy midiendo no coincide exactamente con una de las divisiones, está con un poquito más, ¿no? Por eso lo voy a poner esto acá. A ver, no coincide. Eso les habrá pasado, ¿no? Y ustedes han tenido que aproximar. Entonces, ya. La regla es el azul, ¿ya? Entonces, con la regla, el extremo, la línea negra, va a coincidir, vamos a poner su división mínima es esta acá. Entonces, como ustedes pueden observar acá, ya como pueden observar, miren dónde termina este extremo acá. No coincide con la división, ¿ve? La regla, esta es la regla. Perdón, esta es la regla. No coincide. Las divisiones de la regla no coinciden con la longitud que estamos midiendo, ¿no? Que es el color negro. No coincide. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto es? Por ejemplo, si acá fuese si acá fuese 2 y acá viene recién la otra línea roja es 3. Entonces, pero lo que estoy midiendo no coincide, no está en 3 ni está en 2. Entonces, ¿cuánto tengo que reportar? ¿No? Entonces, para eso existe el error absoluto, ¿no? El error absoluto, digo, a lo mucho puedo yo estimar una aproximación entre la mitad de 1 milímetro, ¿no? La mitad de 1 milímetro. ¿Ve? Entonces, por eso es que decimos que la aproximación es 1 milímetro porque es la mínima división y por lo tanto el error absoluto será la mitad. Entonces el resultado de la medición va a ser más menos, ¿no? Más menos. Ahora, ¿qué significa más menos? Significa lo que nosotros buscamos en realidad no es un valor exacto. Lo que nosotros buscamos es, cuando uno mide, busca un intervalo. ¿Ya? Busca un intervalo. Un intervalo podemos ir abierto por ambos extremos. De tal manera que el valor en el punto medio de este intervalo
estará ubicado el valor más probable, ¿de acuerdo? Y el valor que nosotros buscamos debe estar en este intervalo, ¿ve? En este intervalo. ¿Sí? Entonces, repito, aprender a medir, en otras palabras, ¿no? Es encontrar un intervalo de valores, de tal manera que ese intervalo sea lo más pequeño posible. ¿Por qué? Porque si tenemos un intervalo de 2 metros, por ejemplo, ¿no? La dispersión de los datos van a estar muy separados, ¿no? Mientras que si nosotros consideramos ese intervalo más reducido, este intervalo más reducido, vamos a tener precisión y vamos a tener exactitud también. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, saber medir es encontrar un intervalo, de tal manera que el valor más probable, ¿no?, se encuentre dentro de este intervalo. ¿Y cómo se expresa ese resultado? ¿No? Como les acabo de explicar. ¿No? El valor más probable, que es 29,8, está en el centro. Entonces mi resultado de la medición va a ser pues 29,8 más 0,05, o que quede en este extremo, en el extremo derecho, más o 29,8 menos 0,05, que va a ser el otro extremo, en ese intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería ahí? Entonces sería así, 29,8 más 0,05 sería 29,85, sería el extremo superior del intervalo. ¿Ya? Acá sería 28, 29, perdón, 29,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  29,85, ¿no? 85. Y acá, este es más y el otro menos. Será acá pues 29, acá sería 29,75, ¿no? 29,75 centímetros. Eso significa. Entonces, ¿dónde está el verdadero valor? Está dentro de ese rango, dentro de ese intervalo. ¿De acuerdo? Puede ser el valor 29,7, 29,77, sí, porque está dentro de ese rango. Y 29,6 ya no, porque está fuera del intervalo. ¿Ve? 29,9 tampoco, porque ya está fuera del intervalo. ¿Ve? Entonces, repito, lo que buscamos es encontrar este intervalo. Cuanto más reducido, mejor. Eso es en general en todo caso. Entonces, cada instrumento tendrá su propia aproximación. En los instrumentos analógicos, como es el caso, por ejemplo, de la wincha, podemos determinar así. Pero en instrumentos electrónicos, los fabricantes ya lo tienen impreso ahí. Entonces, cuando uno usa, por ejemplo, una balanza electrónica, tiene que buscar cuánto es la aproximación que está indicando ahí el fabricante. ¿Ve? Porque como ustedes mismos han visto, ¿no? Se supone que hay, me dijeron por ahí, que hay 4 cifras decimales, etcétera, ¿no? Han sacado una conclusión, han analizado. Pero toda balanza que se usa para mediciones, así en laboratorios, y toda balanza que esté calibrada correctamente y que me dé resultados confiables, tiene que tener su aproximación por fabricante. Todo instrumento electrónico así.
Entonces, lo primero que ustedes, por ejemplo, cuando van a usar un instrumento, tienen que ver así cuánto es su aproximación, cuánto es la mínima división para luego calcular su aproximación. ¿Ya, jóvenes? Bien. ¿Alguna consulta hasta esta parte? ¿Está claro, jóvenes? Ahora sí. Cuando se mide cuando se nos ocurre medir, por ejemplo, no solamente una sola vez, por ejemplo, ustedes han medido 5 mediciones, ¿no? El largo del ladrillo de techo. Entonces, ustedes tienen que preguntarse cuál de estos 5 valores es el valor que vamos a reportar, ¿no? ¿Cuál de estos 5 valores le vamos a dar al ingeniero, al arquitecto, con quién están trabajando? ¿Cuál va a ser el valor más probable? El promedio aritmético. ¿Y con qué error absoluto? También hay fórmula, ¿no? Cuando se mide varias veces y hayan el promedio aritmético de la división, de las desviaciones o la desviación estándar, también hay otra fórmula, ¿no? Usando términos estadísticos. ¿Ve? Así es de trabajo, jóvenes. Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta más? ¿Preguntas? ¿Está claro? Entonces en el parcial va a venir una pregunta de laboratorio, ¿de acuerdo? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, está bien. Ya, entonces ahora sí ya está claro todo, ¿verdad? Sí, ¿Qué todo dice, claro. qué dice Ronnie? ¿Qué opina Lorenzo? ¿Qué opina Gabriel No, Enrique? todo claro, profe, todo bien claro. Hay una duda, pero Sí, ya está profesor. todo solucionado. Muy bien, joven. Entonces, ahora sí. Ya, entonces hemos concluido con el laboratorio. Solamente falta la parte, ya el procesamiento de datos del grupo 3. Lo va a hacer después del parcial, pero ya está en condiciones para responder una pregunta en el examen parcial. ¿Ya? Bien, ahora pasemos al tema para poder avanzar en el curso, ¿no? Ya. Voy a hacer una programación de recuperación de clases, algunas horas que hemos perdido, jóvenes. Ya, pero estoy pensando que estas horas lo vamos a ocupar para el laboratorio. Ya. Y las horas de clases que tenemos, eso va a ser para poder avanzar con la teoría. ¿Ya, jóvenes? Bien. Me parece que hay una pregunta acá en el chat. A ver. Muy bien. Manuel Alejandro Peralta, su observación es de que en las fotos debe haber evidencias de que han tenido que interactuar con los materiales de construcción. Por ejemplo, dice Manuel se ha Ah, sí, levantado profesor, una ese es bolsa. cuando está exponiendo el grupo. Sí, sí, sí. Ya. Entonces sí pueden agregarle, claro, porque la idea es que tienen que interactuar, pero ustedes han elegido la profesión de ingeniería civil, entonces ya pues hay que entrar, ¿no? Al campo. Ya. Bien, joven. Entonces, si no es en esta práctica, en la siguiente práctica, pues lo harán, ¿no? Ya, pero es la observación de sus compañeros, ¿no? Dice, yo me levanté una bolsa y le tomé todavía una foto. Muy bien. Excelente. Bien, jóvenes. Ahora sí. Gracias por la observación, Manuel. Ya. La siguiente práctica laboratorio, ya les anticipo, ya tienen que ir tomando nota, informándose sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Es una práctica bien sencilla. ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniforme. Ahí sí no van a ir al campo, simplemente van a hacer su laboratorio, ¿no? ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniforme. Pero eso lo dejamos para la siguiente sesión ya. Vamos avanzando con el curso. Permite unos segundos para compartir la información. A ver. Habíamos visto el tema de
movimiento de una partícula, ¿no? ¿Recuerdan? Toda esta parte lo hemos explicado. ¿Hay alguna consulta sobre esto? Hemos visto acerca del desplazamiento, o sea, un repaso rápidamente, desplazamiento, desplazamiento, ¿ya? Delta de X, posición final menos posición inicial, desplazamiento es una magnitud vectorial, no se olviden. Si al desplazamiento lo dividimos entre el intervalo de tiempo, o sea, entre una cantidad escalar, vamos a tener otro vector que se conoce con nombre de velocidad media, velocidad promedio, ¿no? Numerador, desplazamiento entre el intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Velocidad instantánea no es otra cosa que la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? Derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad instantánea o simplemente velocidad. La aceleración media, no se olviden, es el cociente entre la variación de la velocidad instantánea, no es velocidad promedio, la aceleración media o promedio, ya jóvenes, es el cociente entre la variación de la velocidad instantánea entre el intervalo de tiempo. No es variación de la velocidad promedio. Tengan cuidado en eso. ¿Ya? Es la aceleración media. Y la aceleración instantánea o simplemente aceleración, ¿ya? Es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? O derivada segunda, o sea, derivada dos veces, o sea, derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces, así la lectura, ¿no? La aceleración es una magnitud vectorial y no es otra cosa que la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces, o la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo. La unidad medida de la aceleración es metro por segundo al cuadrado. Aquí están los ejemplos. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a ver si me permite un ratito. Vamos a ver sobre este ejercicio. No sé, ¿hay alguna consulta sobre el ejercicio 3 que les estoy mostrando en la pantalla, jóvenes? ¿Está claro? Jóvenes. Todo bien, profesor. No hay Todo bien, consultas. profesor. Está claro todo esto, ¿no? Ya. Entonces, avanzamos entonces, miren. Ya, lo que quiero es lo siguiente, ver acá. Es importante que ustedes, es importante, jóvenes, que deduzcan, por eso les recomiendo que lean el Alonso Fin. El Alonso Fin está en la deducción de esta fórmula, ¿eh? ¿Qué representa esta expresión, jóvenes? ¿No? Dijimos que se trata de una ecuación, una función lineal, ¿no? Una función en el tiempo. ¿Quién es constante en esta ecuación? Es x sub 0, es constante, y v sub x, velocidad constante. ¿Ya? Ahora, el otro tipo de movimiento es movimiento rectilíneo con aceleración constante, ¿ve? Aceleración constante. Entonces, si t es igual a 0, la velocidad es igual a v sub 0, velocidad inicial. A estos dos datos, se le conoce con el nombre de condiciones iniciales. Anoten eso, condiciones iniciales de un problema. Son los datos bajo los cuales me dan los parámetros donde empieza a moverse la partícula. ¿Ya? En el instante t igual a 0, la velocidad es la velocidad inicial. Disculpen, muy bien. Entonces,
estos datos de las condiciones iniciales en un problema siempre nos van a dar, ¿ya? ¿Qué quiere decir t igual a 0, velocidad igual a v sub c? Quiere decir que en el instante t igual a 0, la velocidad de la partícula es igual a... Tiene velocidad inicial, en otras palabras, ¿ya? La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, así, ¿ya? Entonces, una de las ecuaciones es la ecuación, lo pueden llamar 1, del movimiento rectilíneo con aceleración constante o movimiento rectilíneo uniformemente variado, también se llama. Una de las ecuaciones es esta de acá. Esto se deduce a partir de la definición que hemos visto, derivada de la posición respecto al tiempo. Esto es velocidad en forma escalar. De ahí encontramos esta ecuación, ¿no? Y la otra ecuación, vamos a llamarle también sus condiciones iniciales. Miren, condiciones iniciales cuando t es igual a 0, x igual a x sub 0, se llama condiciones iniciales. Tenemos la segunda ecuación. Esta ecuación también se deduce, ¿no? Se deduce. Y finalmente tenemos otra tercera ecuación. Tenemos velocidad final al cuadrado, debe ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por la posición final menos posición inicial. Así es la lectura, ¿ya? La ecuación 3. ¿Bueno? Entonces, estas tres ecuaciones se usan sí o sí cuando el movimiento es rectilíneo. Ojo, por favor, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué quiere decir, profesor, eso? Quiere decir que la aceleración lineal A es constante. ¿De acuerdo? Es constante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que la aceleración A será igual a 2x. Esa es la pregunta. ¿Qué dicen, jóvenes? Si la aceleración es constante, ¿quiere decir que la aceleración A es igual a 2x? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál de las alternativas? ¿Mm? Jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Verdadero o falso? Sí, sí, profesor. ¿Verdadero o falso? En un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante. Entonces, ¿eso quiere decir que la aceleración es igual a 2x? ¿O la aceleración es igual a 2t? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso, profesor. Falso, ¿no? Porque aceleración constante quiere decir, por ejemplo, que la A va a ser igual, puede ser 2 metros por segundo al cuadrado. O la aceleración puede ser cualquier otro número, ¿no? ¿De acuerdo? Porque puede ser 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es constante, bueno, constante, un número. ¿Ve? Eso quiere decir la aceleración constante. ¿Ya? Aceleración constante. Bien. Pues ahí tienen ejemplos, ejercicios. Ahora vamos a ver el caso de movimiento vertical, ¿no? Movimiento vertical. Estoy haciendo un repaso rápido. Movimiento vertical. ¿Qué es movimiento vertical? Es cuando la trayectoria del móvil es una recta, pero en forma vertical, no horizontal, ¿no? Sino vertical. ¿De acuerdo? Vertical. Entonces, es como si lanzar un objeto, un proyectil hacia arriba y luego llega a la altura máxima
¿Por qué llega a la altura máxima? Porque su velocidad va a ir, conforme va subiendo, va disminuyendo su velocidad. Y cuando la velocidad final en una posición determinada y en un instante dado, esa velocidad es cero, entonces empieza a retornar nuevamente, ¿no? Retorna la partícula. Entonces ahí tendríamos acá, ¿no? Es el caso. Entonces trazamos el sistema de coordenadas. Miren el origen, yo puedo trazar el origen de coordenadas ahí. Y digo el eje X, el eje vertical y hacia arriba, ¿no? Lo podemos lanzar desde el piso o podemos lanzar desde una altura, de la azotea de un edificio, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre lanzar de la altura de la azotea de un edificio, acá, a partir de ahí. Entonces, en el instante t igual a 0 segundos, lanzamos. El proyectil asciende hasta una altura, como dije, en ese instante la velocidad es 0 y luego nuevamente empieza a retornar. Pasa por la altura por la altura a partir del cual fue lanzado, nuevamente retrocede, como si fuera la partícula. No retrocede, sino va cayendo, ¿no? Cae, ¿de acuerdo? El proyectil, una velocidad dirigida hacia abajo. Pues. ¿Ya? Y llega al piso, al suelo. Entonces dije, jóvenes, recomendé de que para las ecuaciones van a ser las mismas que hemos visto acá. Esta es la ecuación 1, 2, 3. Esas tres ecuaciones es válido para el movimiento vertical. Porque el movimiento vertical es un movimiento acelerado. La aceleración va a ser constante, igual a cuánto, 9,81. 9,81. Entonces, por el caso vertical, cuando el eje sea vertical, ahí tendríamos, ¿no? Como el movimiento es vertical, ahí tendríamos pues las ecuaciones 1, 2. Podríamos aplicar las ecuaciones 1, 2 y 3, ¿no? Entonces la diferencia está en que, miren, menos, estoy considerando menos, la fórmula estoy considerando menos, ¿de acuerdo? Y ese menos tiene que ver con el sentido del eje coordenados. Más y está hacia arriba. Y el eje Y positivo hacia arriba y el eje horizontal hacia la derecha, positivo también. Y tenemos una aplicación. ¿Ve? Por favor, les recomiendo que lo paren. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de este movimiento. ¿De acuerdo? Movimiento parabólico. Parabólico.
Bien, jóvenes, entonces acá observamos en la pizarra, estoy considerando un movimiento en el plano XY, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que tanto el movimiento horizontal en X como el movimiento vertical que hemos estudiado en el eje Y, los dos movimientos se juntan y van a formar a un movimiento conocido con nombre de movimiento parabólico. ¿Qué es el movimiento parabólico? Es el movimiento que realiza una partícula de tal modo que la trayectoria es una curva, ¿de acuerdo? Una curva parabólica, ¿no? Una curva parabólica. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta en este movimiento? Debemos tomar en cuenta las siguientes cantidades. Mira, velocidad inicial. Velocidad inicial viene a ser un vector que siempre va a ser tangente a la trayectoria, ¿ya? Tangente a la trayectoria. Entonces vamos a considerar tangente a la trayectoria, ¿no? Como es velocidad inicial, va a ser la velocidad mayor. Entonces, conforme asciende el proyectil, esa velocidad va a disminuir. Ahí tenemos otra velocidad. Ya, esta es una velocidad ya en un punto de la trayectoria, una velocidad que es diferente que la velocidad inicial. ¿De acuerdo? Que es diferente de la velocidad inicial. Cuando llega al punto máximo, vamos a suponer que el punto máximo, la altura máxima que alcanza el proyectil, es hasta ahí, a este punto estoy indicando con el cursor, y la velocidad va a tener solamente en una dirección. Esa es la velocidad de la partícula en esa posición. Esa es la velocidad. Velocidad. Como se trata de un movimiento en el plano, la velocidad, tanto la velocidad inicial como cualquier velocidad a lo largo de la curva, esto va a ser igual a dos componentes, en X y en el eje Y. O sea, V sub X y V sub Y. Esta es la velocidad. ¿Vale? Quiere decir que le vamos a descomponer a esta velocidad V en dos componentes. Uno que es horizontal, V sub X, y otra que es vertical, ¿ya? Que es otra vertical, que es V sub Y, ¿ya? V sub Y. Entonces hay dos movimientos. Movimiento horizontal, perdón. Entonces, miren, tenemos acá la velocidad va a tener dos componentes, en X, en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. ¿Ve? Entonces, componente de la velocidad en X y componente de la velocidad en Y. Entonces, el movimiento que realiza la partícula a lo largo del eje X, el eje horizontal,
el movimiento es rectilíneo uniforme. Rectilíneo uniforme en X. En X. Pero en el eje vertical, en Y, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá la aceleración es constante. ¿Cuánto es la aceleración ahí? 9,81 metros cuadrados por metro por segundo al cuadrado, perdón, ¿no? Por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y en el caso anterior, movimiento RU, entonces la velocidad acá es, en este caso, la velocidad es constante, ¿no? Hemos dicho que la velocidad es constante. ¿Ya? Velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los vectores a lo largo del X van a tener el mismo tamaño. Esto va a ser igual que este de acá, aunque el de acá lo dijo muy grande, pero vamos a achicar ya para que no sean más o menos de este tamaño 1, 2, 2,5. Ajá, hasta ahí nomás. Ahí está. Ese es B sub X. ¿Ya? B sub X. Va a ser constante. Velocidad en X constante. Solamente vamos a tener variable velocidad en Y. ¿No? Y no se olviden de que la velocidad va a ser siempre tangente a la trayectoria, ¿no? Siempre va a ser tangente a la trayectoria. Otra velocidad tangente a la trayectoria, ¿no? Ahí tenemos otra velocidad. Y acá cuando llega a tierra, al piso, también tangente, ¿no? Tangente a la trayectoria. ¿Ya? Tangente a la trayectoria. ¿Ven? Entonces, cuando posee simetría la trayectoria, o sea, simetría quiere decir que si partimos en dos partes iguales a esta curva, se lo puedo partir, por ejemplo, en dos partes iguales a esa curva. Vamos a poner que por ahí esa línea amarilla lo parte en dos partes iguales a la curva, quiere decir que este eje amarillo va a ser el eje de simetría. Cuando se cumple esa condición, se dice que la velocidad inicial con que es lanzada el proyectil debe ser igual en magnitud a la velocidad con que retorna al nivel de lanzamiento. O sea que tenemos una velocidad final B sub Y. Esa velocidad debe ser igual a la velocidad inicial con que se ha lanzado, ¿no? ¿De acuerdo? También descomponiendo, vamos a tener una velocidad hacia abajo, velocidad en Y. Esta acá es velocidad, esta simplemente es B sub Y. Vean nada más eso. Más bien descomponiendo tendríamos velocidad en X, velocidad en Y. Sería velocidad en Y, en X, perdón. ¿Ya? Velocidad en X. Esta es también velocidad de... ¿ya? ¿Para qué es este ángulo? Es para hallar el B sub X. Ese ángulo es para hallar el B sub X. Entonces la velocidad inicial en X va a ser igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. Por coseno, descomponiendo, pues, ¿no? Por coseno de phi, por ejemplo. O A de Pau. Ahí está. Pero la velocidad inicial en Y, como parte del origen, es 0, pues, ¿no? 0. Entonces todos los vectores
horizontales van a tener esta misma magnitud, van a tener la misma velocidad. ¿De acuerdo? Ya. Y la aceleración de la gravedad siempre va a ser constante dirigida hacia abajo. Entonces podemos hallar la altura máxima. La altura máxima podemos hallar acá, la altura máxima. La altura máxima. Y el alcance máximo es todo el X. Ya, la altura máxima. Alcance, también el alcance se representa por el eje, cuánto se desplazaba a lo largo del eje X, ¿no? Es alcance, el eje X, sí, alcance. ¿No? Alcance. Algunos autores lo representan por la letra R. O simplemente X máximo. X máximo. Entonces, sobre esto yo les he explicado, jóvenes, acá en la PDF, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Ahí está, miren, las ecuaciones, origen de coordenadas. Ahí está, B la velocidad en X, B coseno de alfa o coseno de... El B sub Y 0, velocidad inicial, también componente. Ahí está, entonces por lo tanto las fórmulas, miren, acá vamos a tener la velocidad, perdón, la posición Y, o sea, en Y, cuando se desplazado será velocidad inicial, que es B seno de alfa, por el tiempo menos un medio, 9,81 por t al cuadrado, ¿eh? Y esa es la posición, perdón, posición en Y, ¿no? Posición en Y, posición vertical. Y la velocidad en Y va a ser velocidad inicial por seno de alfa, menos 9,81. También es válida esta expresión. Altura, tiempo máximo y altura máxima. Entonces acá obtenemos, miren, ¿ves? Más bonito la figura. Trayectoria parabólica, las velocidades, velocidad tangencial, las velocidades en diferentes posiciones, horizontal y vertical, por ejemplo. Aplicaciones, miren. Ya, entonces vamos a hacer como una práctica, vamos a ver a ver si me permiten unos segundos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el Alonso vio un problema, ¿ya? Vamos a ver acá. Libros. Alonso Fin es el libro más indicado por el momento. ¿Ya? Y entramos acá. Cinemática. Miren, jóvenes, le voy a compartir el libro. Cómo deben estudiar ustedes. ¿Ya? Ahí está, miren, cinemática y tiene para que lean de los temas diferentes que
movimiento rectilíneo, aceleración, movimiento curvilíneo, aceleración. ¿Ah? Una introducción sobre el sistema de coordenadas, referencias, movimiento rectilíneo, velocidad también, velocidad promedio, ahí tiene velocidad, la velocidad instantánea, la 5.2. Ahí está la fórmula, ve que seduce 5, ¿ya? En ejemplos, movimiento rectilíneo, aceleración, para la aceleración también, ¿de acuerdo? Es importante que lean, jóvenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque así van a aprender más. Mira, acá tenemos, miren, en este gráfico, cuando la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, se dice que el movimiento es acelerado, ¿ya? Cuando tanto movimiento acelerado hacia la derecha como movimiento acelerado hacia la izquierda, ¿ve? El eje, las coordenadas del eje X, ¿ve? El vector unitario está dirigido hacia la derecha, pues positiva, pero la velocidad y la aceleración están en sentido contrario al vector unitario, ¿ve? En ambos casos, la aceleración es, perdón, el movimiento es acelerado, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, todo. Pero ¿qué pasa si la aceleración es negativa y la velocidad es positiva? Movimiento desacelerado, ¿no? En, en este caso estoy indicando con el cursor, jóvenes, miren, atiendes, es importante que se identifiquen, ¿eh? Cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, el movimiento es acelerado. Cuando uno de ellos es sentido opuesto, movimiento desacelerado, ¿ya? A esto se le llama relación vectorial entre la velocidad y la aceleración en el movimiento rectilíneo. Entonces podemos hallar nosotros la integral de las ecuaciones ahí y obtenemos esta expresión 518 que va a ser equivalente a... Ya, entonces miren, gráficos, miren, velocidad versus tiempo, la velocidad constante, hemos visto también la recta, pero lo que quieren jóvenes, miren, es este caso de acá. Ya, a ver, vamos a elegir un problema de acá, jóvenes. A ver, acá serían... Ya.
Pasaría, vamos a ver esta acá, esto es simple, lo del medio. Pero antes tengo que compartir esto acá. Mm, Ya, ahora sí, vamos a ver acá. Jóvenes, ¿ven en la pantalla? Jóvenes, bueno, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, No por se ve favor, a nada, Sí, ver todos. ingeniero. no se ve nada. ¿No se ve nada? Ah, ya, No. aburrido, no sé. No Qué se ve, raro. aparece nada, profesor. Ya, ahora ¿se ve? Y ahora sí, profesor. Ya, Ahora sí, profesor. ya, vamos a trabajar este ejercicio, ¿ya? Rapidito todos, por favor. Ahí. Dice la aceleración de un cuerpo que se mueve a lo largo de una línea recta está dada por esa expresión, donde se da en metro por segundo al cuadrado y t en segundos. Encontrar las expresiones de la velocidad y el desplazamiento en función del tiempo. Suponiendo que para t igual 3 segundos, b es igual a 2 metros por segundo. ¿Cómo haríamos? A ver. Todos, por favor. A ver, unos minutos. Jóvenes. Anthony. Paolo. Profesor, estoy haciendo mi avance. Allá, muy bien. Anthony. Yo también, profesor. A ver, ¿pueden compartirme lo que Sigo. están avanzando? ¿Me pueden compartir su avance, a ver, para ver? Y voy a darle las indicaciones, a ver. Denis. Manuel Alejandro Peralta. ¿Me pueden compartir lo que están avanzando? Ingeniero, ¿puede subir qué es lo que pide el problema? Disculpa. ¿Puede subir un poquito para ver qué es lo que pide el problema ya para presentarle? Ya, perfecto. En estos momentos, ¿ya? Unos segundos. Quiero saber qué es lo que pide nomás del problema. Allá. Encontrar las expresiones de la velocidad y el desplazamiento en función del tiempo. Suponiendo que para t igual a 3 segundos. Ya le comparto, voy a tomar foto. Ya, perfecto. ¿Se ve, ingeniero, lo que estoy compartiendo? Sí, se ve, sí se ve. Ya, ahora sí. Ya, me dan en el enunciado la aceleración, la ecuación, me piden con respecto al tiempo, me dan la velocidad y bueno, la velocidad, cierta velocidad y la posición 9. Entonces, Ya. como la derivada de la velocidad de la aceleración, entonces si yo integro la aceleración, me sale la velocidad. Entonces tenía que integrar esta función y me sale en relación a una constante. Entonces lo que tengo que hacer es tomar el t y la velocidad en este caso y reemplazarlo para salir la constante. Ahí me da la ecuación de la velocidad. Ese es el primer paso. Entonces, ese es el primer punto que pide.
Después lo que pide para la posición, entonces lo mismo, si la derivada de la posición la velocidad, entonces al sacar la integral de la velocidad me sale la posición, es decir, integrar todo esto. Al integrarlo me sale esta relación y otra vez con una constante, C2 le puse ahí, y reemplazando para t igual 3 y la posición 9, me sale la constante 2, Ya, que es 3/4. Entonces, claro. esta sería la ecuación de la posición y esa sería la ecuación de la velocidad. Muy bien, Pérez, pero ahora quiero, todavía no retires tu presentación, un poquito ampliarlo, No, ah, ya, al inicio, ya. ya. Entonces, mire, para tu examen no va a ser así, Pérez, ¿no? Tienes que considerar, por ejemplo, la integral de A. Ahí le Ya. falta algo. De A de A. No, D de T, ¿no? Ya ves, Sí. ya. Ahí sería, a ver, ¿qué le faltaría ahí? A D de T. Sí, D de T ahí. Ya, ¿cómo se lee dt? Con respecto a T. Tampoco. ¿No? No. Ya, ese es uno, ¿ya? Es uno. Igual, a ver, Para acá, lo mismo. los mismos abajo de la Ya, posición, eso ¿no? sí no lo tenía en Posición, cuenta. ¿ya? Entonces, sigue subiendo, a ver. Ya está. Ahora la pregunta, ¿qué nos piden la pregunta? Nos piden el desplazamiento. Ya, ahí la solución está X, solamente X. ¿Qué representa X? Representa la La posición. 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 ¿Y cómo sería el desplazamiento? Una posición final menos la inicial. Ya, entonces sería X menos 3/4 igual a 2t al cuadrado menos t a la cuarta entre 12 menos t, ¿no? O sea, 3/4 se supone que es la posición inicial, pasa al primer miembro restando x menos 3/4. Esa diferencia es delta de x. Entonces tendría el desplazamiento igual a lo que queda. ¿Estamos? Sí. Ya está. Entonces, a ver, un ratito, si me permite, voy a compartir la pizarra, ¿eh? Está muy bien, Claro. Pérez. Está muy bien. A ver, un ratito voy a compartir la pizarra, ¿ya? Acá, vamos a ver, ahí está. Ya, miren. Y también nos falta, entonces el orden que ustedes tienen que presentar en su trabajo es así. Primero los datos, ¿de acuerdo? Luego tiene que ser su gráfico, la interpretación del problema, el gráfico. Y luego viene la solución, ¿ya? En la solución. Entonces, en la solución, obviamente, ustedes han usado esta fórmula. Aceleración va a ser igual. ¿A qué es igual la aceleración? A la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la lectura. Así tienen que aprender, ¿ya? La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Como me dan la aceleración y me piden la velocidad, entonces vamos a despejar así. Despejamos de B, como ustedes leen así de B. Pero se ve feo cuando se lee así de B, ¿no? Sí, como les dije que se lee esas dos letritas. Esas dos Diferencial de B. Diferencial de la velocidad, ¿no? Diferencial de la velocidad. Como estamos en física, todas las variables tienen su nombre. En matemáticas sí, simplemente diferencial de B, ¿no? Pero en física es diferencial de la velocidad. Ese diferencial de la velocidad va a ser igual a la aceleración de la partícula por el diferencial de tiempo. ¿Ya? Por el diferencial del tiempo. Así la lectura, ¿ya? Así me van a aprender. Entonces, ahora, me piden la velocidad. Entonces, quiere decir de que va a aplicar la operación de integración. Todo este procedimiento tiene que hacerlo. La operación de integración, una S alargada a ambos miembros, porque no altera la expresión. Esta integral con esta diferencial se simplifica. O si no, tendría así, miren.
No quiero simplificar, quiero decir así. Este integral tiene límites, desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, ¿no? Desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. A ese tipo de integral se llama integral definida, que eso lo van a estudiar después, pero como ustedes están empezando recién los integrales, entonces vamos a hacerlo así, no hay problema, como lo ha hecho Pérez, ¿no? ¿Ya? No ponemos nada, ¿de acuerdo? Y al poner estas integrales, hay que agregarle una constante. ¿Cómo se llama esa constante, Pérez? Constante de integración. Constante de integración. Entonces, ahora sí, ¿ve? Yo no les pido velocidad, yo les pido que me expliquen lo que han entendido. Entonces, acá se simplifica la integral con la diferencial y me queda la velocidad en el primer miembro. En el segundo miembro ya integro lo que me dan como expresión, la aceleración que viene a ser cuando la aceleración es 4 menos t cuadrado, ¿no? 4 menos t al cuadrado. Todo eso debo multiplicar por quién. ¿Por quién multiplico? Por La diferencial de t. el tiempo, ¿no? Y el tiempo más una constante de integración, le vamos a llamar 1, como lo llama Pérez. Sí, está. ¿De acuerdo? Integramos y hallamos, ¿no? Una vez que hemos encontrado la expresión, aplicamos ¿qué condiciones? Las condiciones que nos dan, condiciones iniciales, ¿no? Condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales son estas, ¿ve? Estas son las condiciones iniciales. En el instante 3 segundos, ¿ya? La velocidad es 2 metros por segundo. ¿Y en qué posición ya estará? A los 9 metros está, ¿no? O sea, a partir de t igual a 3 segundos me están dando que que empiece a investigarlo. Lo anterior no me interesa. ¿Ya? Pero a eso le llamo yo condiciones iniciales ahí. ¿De acuerdo? Así se determina. ¿Ya? Entonces, para finalizar, ¿cómo se lee esta notación, jóvenes? ¿Y cómo se lee esta notación? ¿Y cómo se lee esta notación? ¿Cómo se lee? Primero, ¿cómo terminamos? ¿Cómo se lee? Diferencial de la velocidad. Claro. ¿Y el otro? Diferencial del tiempo. Claro. ¿Y cómo se llama este cociente? ¿Cómo se lee? Derivada de la velocidad respecto al tiempo. Claro, pues, ¿ves? Así tienen que leer, pues, bonito, o sea, así, pues, jóvenes, ustedes son ingenieros civiles. Que usted le expliquen a alguien, dice, de B, de T, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por algún momento, por ahí se encuentran con un compañero de la uni, de otras universidades, ¿no? Entonces, ¿quién les enseñó esto? Profesor Romero. Uy, el profesor Romero, vamos, mal, pues, les está enseñando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, así. ¿Y jóvenes? Bien, entonces, el día jueves es el parcial, no se olviden, a la hora que corresponde, según la clase, empiezo y traten de pasar la voz a sus compañeros de no faltar, pues, ¿no? No voy a tomar otro examen parcial y traten de dar todo, pues, todos sus exámenes parciales. ¿Ya, jóvenes? Bien. Ay, profesor. Bueno, sigan estudiando. Buen día, jóvenes. Y como siempre, a triunfar y portarse bien. Profesor, disculpe una pregunta. Sí. El laboratorio, ya la tarea finalizada del laboratorio lo estaríamos presentando para el siguiente martes, ¿verdad? Claro, para la siguiente clase, para la siguiente clase. Pero ya puede venir una preguntita de laboratorios, ¿no? No tan difícil, pero solamente quiero que respondan pues si han entendido o no. ¿De acuerdo? Ya. Bien, joven, entonces ahora sí. Nos estamos retirando. Seguramente tienen clases, pues. Ya la siguiente semana voy a hacer un cronograma para recuperar las clases y ahí pues avanzaremos todo. Sobre todo la recuperación va a ser para el laboratorio, ¿ya?
Vamos a hacer en esas recuperaciones las horas de laboratorio. ¿Ya, jóvenes? Bien. ¿Alguna pregunta? No, Ninguno. ingeniero, todo claro. Ya. Bien, joven. Entonces hasta el día Todo. jueves. Ya. Hasta el día jueves, nuevamente. Pórtense bien y sigan estudiando.